Dios le bendiga, Dios le guarde. En el nombre de Jesús, le damos gracias al Señor de que una vez más podemos trabajar con su palabra. Hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con el tema de la tentación. Estaremos leyendo en el libro de Éxodo. Preste mucha atención para que podamos entender lo que Dios nos da en este día. Si por casualidad aún usted no conoce qué es tentar o tentación, hoy vamos a conocer para que tomemos precaución este punto de la tentación. Agua de la roca, dice así la palabra. Capítulo 17, Éxodo. Siempre le decimos, si desea buscar su Biblia, lo puede buscar para que también veamos lo que dice. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Redifidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí en adelante me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Herob, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mashad y Meribad, porque la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Le damos gracias al Señor por su palabra en el nombre de Jesús. Es necesario prestar mucha atención de este punto bíblico referente a lo que Dios nos da. Oremos para que Dios nos ayude. Espíritu Santo de Dios, Padre, mira que estamos tratando de conocer tu palabra. Aquellas personas que escuchan, Dios mío, todo lo que tratamos de bregar con la palabra, de aprender, de leerla, de guardarla, de escudriñarla. Permite que la podamos aprender y que esto sea de edificación para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora estaremos trabajando. Prestemos atención. Aquí vemos en este capítulo 17 de Éxodo, donde podemos ver cómo el pueblo de Israel tentó al Señor en el desierto. Esta historia es muy conocida, que fueron sacados de Egipto por Moisés, y Dios le dio muchas señales, pero ellos no estaban, aleluya, dispuestos a obedecer, porque ellos, cuando querían algo, entonces murmuraban o hacían algunas cosas, y esto era tentar a Dios, porque Moisés era la persona que Dios tenía para guiar a este pueblo. Ahora vamos a entender algunas cositas. Cuando hablamos de tentación o tentar, principalmente tentar es, vamos a entender que es tentar, provocar a una persona para hacer algo malo, perjudicial. Entonces, esto es provocar, esto es tentar, porque lamentablemente no es para algo bueno, y por eso ellos tentaban por medio de sus reacciones, y lo hacían en grupo. Se olvidaron de su estado en el cual ellos estaban. Así pasa con nosotros, en determinado momento de nuestra vida nos olvidamos de cómo estuvimos en el mundo, y cuando tenemos alguna necesidad, no todo, no vamos a generalizar, podríamos también tentar a Dios, olvidándonos de nuestra vida pasada, de nuestro pecado, cómo estuvimos atados, cómo estuvimos en el mundo, cómo el diablo nos tenía.
cómo tuvimos necesidades. Entonces cuando viene la prueba, para Dios probar nuestro corazón, entonces tentamos al Señor. No caigamos en este asunto. Bien, seguimos. Aquí en la Biblia le llama tentador. Tenemos que entender que la Biblia le llama a alguien el tentador. Si analizamos esto, en Mateo capítulo 4, verso 3, dice así: y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor aquí nos da a entender que al diablo se le llama el tentador porque él tentó al Señor Jesús con la misma palabra. Con la misma palabra. Entonces él lleva el nombre del tentador. Ahora, ¿por qué es el tentador? Porque tentador es aquel que induce a alguien a hacer algo malo. Es la mente maestra del mal. Entonces, tenemos que estar claros para no caer en este pecado. Porque también podríamos ser tentadores con alguna acción. Podríamos llevar a alguien a ser tentado por no tener el conocimiento pleno, por no hacer las cosas que Dios nos dice y por no entrar en una obediencia como Dios quiere. ¿Cómo la justicia de Dios ve a los tentadores? Bueno, entendemos que un tentador viene siendo un injusto. Así ve la justicia de Dios a un tentador. La Biblia nos acuerda que en Apocalipsis dice la Biblia que el que sea injusto todavía, y que el justo practique la justicia. Por eso es que ya el enemigo cae en el estado de injusto, porque no podría hacer ninguna cosa justa jamás. Y nosotros tenemos que entender esta parte. ¿Cuáles son algunos daños, según la Biblia, que podría pasar en nuestra vida o en la vida de alguien si no conocemos bien el asunto de la tentación? La misma Biblia nos contesta. Escuche bien cómo dice. Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, primero, no diga que es tentado de parte de Dios. No lo diga. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Dice así, sigue la Biblia. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces aquí vemos por qué lo que ya dijimos, algunos daños que puede producir la tentación. Nosotros mismos, nos dice la Biblia, que somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Nuestra propia concupiscencia produce tentación a través de los deseos. Entonces, ¿cuál es el daño? Nos lo dice en el mismo verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Para el que no entienda la palabra consumado, es decir, cuando ya cometemos el pecado, cuando ya lo hemos cometido, da a luz la muerte. Ya cuando da a luz la muerte, es decir, ya el Espíritu Santo se fue, ya caímos en un pecado de muerte. ¿Por qué? Esto es muerte, no es vida. Hay que entender claro. Y todo viene por la tentación. Dios nos dice claramente, el mismo verso 12, también podemos ver. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es un bienaventurado. Y dice que porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí vemos que Dios premia a aquellos que resisten la tentación, pero aquellos que son tentadores y aquellos que por alguna razón muerden la tentación, dos cosas: va a haber problema de todos los ángulos, siendo tentador y cayendo en la tentación. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado sea el Señor.
¿Cómo un cristiano puede hacer que otro cristiano caiga en tentación? Bueno, seguimos el mismo punto del tentador. Si no hay conocimiento en ninguno de los ángulos de los hermanos de un cristiano, entonces puede haber un mal consejo. Incluso puede ser a través de la misma escritura. Por eso es necesario conocer bien la palabra y recibir el consejo, pero sabiendo que el consejo, yo entiendo claro por la palabra que me están dando un consejo. Y cuando se está en estas condiciones, lamentablemente hay que tomar cuidado. ¿Por qué? Porque aquí viene donde uno puede llevar al otro a caer, lamentablemente, en tentación por falta del conocimiento bíblico. Y Dios quiere evitarnos esto. Y es necesario que nosotros aprendamos esto. Bien, también tenemos que entender algunas cosas que producen tentación. Por ejemplo, el dinero. El Señor nos dice que en Timoteo, raíz de todo lo mal es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto nos dice el libro de Timoteo. También los deseos de los ojos, la vanagloria, lujo, ropa, casa, mujer o hombre, supongamos, ¿verdad? En el caso de el mundo, o también podríamos ser tentados por los ojos. Y también carro o jipeta, casas, ya hemos hablado, o viajes, son cosas que producen tentación. ¿Por qué? También por la carne, por las concupiscencias. Por las concupiscencias, cuando hay debilidad espiritual, cuando no hay un sometimiento, cuando no hay una regeneración, cuando la mente no ha sido renovada, entonces es fácil de caer en tentación, porque de nuestra propia concupiscencia es que nace todas estas cosas, para que caigamos en pecado. Bien, entonces, ¿cómo Cristo nos enseñó acerca de la parte donde él fue tentado? Dice así en el capítulo 2 de Hebreo, verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue tentado, nos dice la palabra, en todo, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vemos que la tentación es bien fuerte, porque Él nos socorre. Hay momentos que somos tentados de tal manera que hay lamentablemente casos de hermanos que no han podido soportar la tentación y hoy están en el mundo. Por eso Dios manda el tema, para que tengamos esta precaución. La tentación siempre estará dentro de nosotros o afuera, porque es el tema base de la Biblia, la tentación. Los hijos de Israel tentaron a Moisés. Moisés lamentablemente mordió el anzuelo porque no hizo lo que Dios le dijo. El Señor le dijo, háblale a la piedra, y él la golpeó. Aquí mordió la tentación. La mujer allá Eva, en el jardín del Edén, mordió el anzuelo con la serpiente, fue tentada, y ya sabemos el resto de la historia. David fue tentado cuando vio a Betsabé, ya sabemos el resto de la historia, como hubo muerte, mandó a matar a un hombre que era inocente. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos como Judas mordió el anzuelo de la tentación y vendió al Señor por dinero. Tenemos historia suficiente
Gloria a Dios. Vemos al mismo Saúl cuando Dios lo envía, muerde el anzuelo y no cumple con la palabra del Señor. Aquí vemos el punto donde dijimos que por falta del conocimiento de la palabra, entonces viene la tentación. Esa es la clave. Dice el Señor, si permanecieres en mi palabra, si permanecieres en mí y mi palabra en vosotros, pedid todo lo que creéis y os será hecho. Él nos enfoca primero que permanezcamos en la palabra y que permanezcamos en Él, y luego para evitar toda provocación, toda tentación que se levante en contra del conocimiento de Dios. Alabanzas al Señor. ¿Cuáles son algunas formas más comunes de tentar a Dios? Podríamos decir, en una manera de análisis, por ejemplo, una de ellas es oír la palabra y no obedecerla. Otra más es leer la Biblia y no tomar en cuenta lo que dice la Biblia. Esa es otra. Otra más es no perseverar estable en los mandatos del Señor. Y para concluir, y creer que podremos convencer a Dios sabiendo que no hemos cumplido con su palabra, y eso es tentar a Dios. Por eso, hermano, el tema de la tentación, esperando que este punto no abra luz a detenerlo y observar por qué Dios manda estos trabajos. Observe bien, el tentador es aquel que incluso en los cielos tentó allá. Sí, aquellos ángeles que estuvieron con él y mordieron el anzuelo, hoy en día están aquí en prisiones de eterna oscuridad, nos dice la Biblia. Y es el punto principal, porque es un mal consejo para que tú hagas algo, o puede ser de tu propia mente. Y esto está dentro del pueblo de Dios, y en el mundo ni se diga, porque ahí es que se vive. Vemos cuántas cosas hay para que la persona caiga, cuánta muerte han habido por la misma tentación, cuántos hombres han caído de la gracia cuando se dejan tentar tal vez de los ojos mirando algo, o la mujer también. Todo esto viene por la tentación o una provocación. Es necesario enfocar este punto claramente, revisarlo, pedirle al Señor la confirmación y darle la gracia por haber enviado este punto tan importante que nosotros necesitamos conocer bien. No olvidemos que tenemos que seguir trabajando para desarrollar estas cosas que Dios nos dice, y así podremos mejorar y avanzar. De verdad, Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre de Jesús, y que la paz de Dios nos acompañe. Y como decimos a veces, ¿verdad?, a los amigos que escuchan la palabra, Cristo te ama mucho y quiere que tú alcances la vida eterna. Entrégale tu corazón. Y a los hermanos que escuchen, promovamos el trabajo del Señor. Simplemente eso, porque la gloria es para Dios, y es un trabajo que sirve para la edificación y para que nosotros estemos seguros de que no dejaremos que el enemigo nos tiente, porque Cristo nos ha dado su palabra para que nosotros podamos cumplir con esto. Y si hay alguna tentación, Él nos da la salida, dice la Biblia. Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén.